pregunta la gente del común, el ciudadano desprevenido, ¿por qué el terror que tiene el tirano Nicolás Maduro y por qué el terror que tienen los militares que lo acompañan de que entre comida gratuita a su país, que lleguen toneladas y toneladas de los elementos más indispensables para atender un hospital, para atender emergencias hospitalarias, y que llegue, insistamos, comida para que la gente pueda comer unos días en Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué? No es que se trata de una humillación. A uno no lo humillan cuando le regalan cosas. ¿Por qué lo van a humillar? La realidad es que en Venezuela no hay comida y la gente lo dice, y por eso se han ido 3 millones de venezolanos del país, porque les cuesta comer. Y todos los días haga usted reportajes en Venezuela y pregúntele a la gente si físicamente hay comida. Y si la comida que hay está al alcance del que se gana un salario mínimo, pues no es posible. La gente en Venezuela se está muriendo literalmente de hambre. En estudios que se hicieron recientes, el venezolano medio, adulto venezolano medio, perdió 11 kilos de peso. No por dietas voluntarias, no porque estén dedicados a hacer carreras en la calle para mantener su equilibrio a través de una reducción de peso, no, por hambre, por hambre. Caritas International dio el dato de más de 300.000 niños que se estaban quedando con retardo mental por desnutrición. Y la última noticia que tenemos y que nos alarma a todos es que hay 1 millón de personas en Venezuela que están al borde de un problema de salud irreparable, es decir, se están muriendo literalmente por falta de comida. Esa es la realidad. ¿Y cuál es el horror que tiene Maduro de que llegue comida a los sitios donde los venezolanos se puedan proveer de ella para una semana o 2 semanas o el tiempo que sea y paliar las necesidades más elementales para la subsistencia, que son las necesidades de comida? Eso se pregunta el ciudadano medio. ¿Por qué ese horror? La respuesta es esta. Eso tiene mucho de fondo. Porque la gente dice es que estos salvajes que administran a Venezuela lo han hecho tan mal que dejaron al pueblo sin comida. Dejar al pueblo sin comida es una estrategia para dominarlo. Eso lo inventaron hace mucho tiempo los señores feudales cuando procesaban la comida al interior de los castillos para devolverle después a los siervos de la gleba un poco de comida. Los dominaban y la lealtad de la gente que estaba alrededor del castillo con el castillo era por hambre. Si querían paliar el hambre tenían que portarse bien con el señor feudal. Después los hechos siguieron acumulándose y siempre se siguió advirtiendo ese hecho. El que reparte comida es dueño de las voluntades de los que reciben la comida. Stalin, quien es el creador de la peor autocracia que hubo en el siglo XX. Hitler fue un tirano sin precedentes que mató un mundo de gente, pero no dominó por el hambre a sus conciudadanos. Stalin sí, Stalin sí. Si ustedes toman un autor cualquiera de la historia de Rusia o de la historia de Stalin, a Hélène Carrère-Dancos, por ejemplo, verá lo que pasó en los años 30, 31, 32, 33. Y en el año 30 hubo una cosecha de cereales muy buena y se exportó una inmensa cantidad de cereales desde Rusia, dejando a la gente en dificultades para sobrevivir. Pero en los años 31, 32 y 33 las cosechas fueron pésimas y las exportaciones se mantuvieron. ¿Por qué razón? Porque el hambre es una estrategia. Stalin llevó las cosas hasta el extremo de matar de hambre a toda la población de Ucrania, que es el país más rico de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los mataron de hambre, físicamente. Una advertencia para los demás. El que no sea leal al Partido Comunista y al señor Stalin se muere de hambre. Y lo mismo están haciendo en Venezuela. Lo mismo hicieron en Cuba. En Cuba lo siguen haciendo con la cartilla de racionamiento. ¿Qué es una cartilla de racionamiento? Una exigencia de un comportamiento adecuado para tener un mínimo vital. ¿A usted está protestando mucho? No tiene cartilla de racionamiento. No come. En Venezuela es lo mismo.
Eso no se llama cartilla de racionamiento, sino que se llama el CLAP. Y eso está limitado a los que tienen el carné de la patria. El carné de la patria es la manifestación de lealtad, mejor, de sumisión absoluta a Maduro y a su régimen. Y el que no tiene la cartilla no come. Es así de sencillo, es así de fácil. Es que cuando la gente es libre, porque tiene con qué sobrevivir y con qué subsistir, porque tiene un trabajo, porque produce, esa persona no es servil, no es un esclavo. Opina, critica, actúa, vota como le viene en gana. Una persona que está luchando por la comida y por la comida de sus hijos no tiene capacidad para el discernimiento y mucho menos para la crítica. Es imposible. Me decía alguien, y alguien muy importante, que pese a todo lo que estaba pasando, Maduro tenía alrededor del 20% de la opinión favorable. Es el 20% de los que están comiendo. Leíamos a Mariano José de Larra y decía Mariano José de Larra, el gran Fígaro, que la persona que tiene un empleo es amiga del gobierno y el país donde tiene ese empleo le parece el mejor país del mundo. Una persona que recibe un poco de comida en Venezuela ve que el gobierno es una maravilla porque le dieron la comida a él y no al vecino. El hambre, señores, es una estrategia. El hambre no es una casualidad. Y por eso es el horror con que Maduro ve llegar la ayuda humanitaria. Porque al menos por unos días los venezolanos que coman de esa ayuda humanitaria no están sometidos a su yugo. No serán unos esclavos del CLAP, no serán unos esclavos de su régimen maldito. ¿De qué otra manera se puede explicar el horror a que a uno le den regalos? Vengan los regalos, vengan toneladas de alimentos y los repartimos entre la gente que no está comiendo completo en Colombia o en cualquier parte del país. Maravilla que nos den regalos. Los regalos no llegan. Los regalos llegan en condiciones extremas, cuando el mundo se conmueve porque la gente, como en Venezuela, se está muriendo literalmente de hambre. Y Maduro lo teme porque su estrategia del hambre no va a funcionar en alguna medida y va a tener gente que pueda protestar, que pueda gritar, que pueda pensar por su cuenta porque tiene comida. El hambre es una estrategia de los tiranos.